Hola querido, este trimestre estudiaremos la epístola a los Gálatas. Mira, la carta a los Gálatas es una de las cartas más personales y apasionadas que escribió el apóstol Pablo. También es una carta muy controvertida. Hay muchos cristianos sinceros que creen encontrar en esta carta argumentos para probar, entre comillas, que la ley ya no tiene más validez para los cristianos. Y en esta epístola a los Gálatas realmente hay varios textos que aparentemente dan a entender esto. Por ejemplo, te voy a leer uno de ellos. Gálatas capítulo 3, versículo 19, dice lo siguiente. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa. ¿Entendiste el sentido del texto? La ley fue dada hasta que viniera la promesa, la descendencia. Aquí está hablando de Jesús. Jesús es la descendencia. O sea, habiendo venido Jesús, la ley ya no tenía validez. ¿No daría a entender el texto? Bueno, pero hay otros versículos. Por ejemplo, el capítulo 3, versículos 23 al 25 dice lo siguiente. Pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía. ¿Qué podemos decir delante de estos versículos? Mira, nosotros hemos tratado muchas veces de explicar estos textos argumentando que Pablo está hablando aquí de la ley ceremonial. Ahora, ¿hasta qué punto eso es verdad? Bueno, en esta parte introductoria no voy a explicar el texto. Lo voy a hacer cuando lleguemos al capítulo 3. Pero lo que quiero decir ahora es que en esta carta Pablo es duro con aquellos que confían en la ley como base de salvación. El apóstol escribió esta carta para resolver un problema doctrinal que había surgido en las iglesias de la región de Galacia. Este era un malentendido de la función de la ley. Había cristianos que andaban enseñando que el ser humano tenía que guardar la ley para salvarse. Y Pablo combate esa idea con mucha firmeza. Pero, aunque originalmente esta carta fue escrita para los Gálatas que enfrentaban ese problema doctrinal, no se limita a ser una carta local, porque el problema del legalismo no solo fue un problema local de los Gálatas en aquel tiempo, sino que fue un problema de muchas iglesias en aquel tiempo y también de todos los cristianos a lo largo de los siglos. Con frecuencia, muchos cristianos no hemos sabido lidiar correctamente con el asunto de la ley. Para comenzar, consideraremos el cuadro de la iglesia en aquellos tiempos. Mira, ¿quién había establecido la iglesia en la región de Galacia? El propio Pablo. Fue por vuelta del año 50 de la era cristiana, aproximadamente 20 años después de la muerte de Jesús. Pablo estaba realizando su primer viaje misionero cuando se enfermó y tuvo que permanecer algún tiempo en la región de Galacia, hasta recuperarse. Él mismo dice eso en Gálatas 4:13. Mira, pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el evangelio la primera vez. Es interesante conocer una vez más el espíritu misionero de Pablo. Estaba enfermo, pero no se quedó en la cama lamentándose, sino que aprovechó el tiempo predicando el evangelio. Y parece que no estableció solo una iglesia, sino varias congregaciones en diferentes ciudades de la región. No tenemos el nombre de esas congregaciones, pero todos esos hermanos, a esos hermanos se les conoce con el nombre de los Gálatas. Bueno, después de recuperarse, Pablo continuó su viaje y continuó también su trabajo en otros lugares. Pero algunos años después, por vuelta del año 55, 5 años después, mientras Pablo estaba en Efeso, le llegaron noticias de que las iglesias de Galacia se encontraban inmersas en una grave crisis de identidad cristiana. ¿Qué pasaba?
Mira, unos predicadores del Evangelio, venidos de Jerusalén, ponían en duda la validez y la legitimidad del mensaje evangélico de Pablo. Estos hermanos acusaban al apóstol de ser un ministro que predicaba una gracia barata y un evangelio incompleto. Estos visitantes decían que el verdadero evangelio era el de los apóstoles de Jerusalén. Esta gente enseñaba que para ser salvo no basta creer en Jesús, sino que es necesario también guardar la ley e inclusive circuncidarse. Y para sorpresa de todos, muchos gálatas empezaron a aceptar estas nuevas enseñanzas. Al escuchar esta noticia, Pablo escribe la epístola a los Gálatas. Como ya lo dijimos, esta es una carta polémica, de un estilo agresivo, que busca golpear al adversario donde más impacto le puede hacer. Pablo habla con firmeza. Mira, por ejemplo, lo que dice en el capítulo 5, versículo 12. Ojalá se mutilaran los que perturban. Pablo está bravo. En el capítulo 2, versículo 14, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, Pedro, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Interesante, el estilo de Pablo en esta epístola es un estilo enérgico. La carta tiene 3 partes. Una parte histórico-apologética, son los capítulos 1 y 2. En esta parte, en estos 2 primeros capítulos, Pablo reivindica la legitimidad de su condición de apóstol y declara la autenticidad de su mensaje. La segunda parte es una parte doctrinal. Son los capítulos 3 y 4. Aquí Pablo demuestra que la verdadera salvación viene de Dios a través de Cristo, que es aceptado por la fe. Esta fe es el punto de encuentro entre la incompetencia y la incapacidad del ser humano y el poder salvador de Dios. Ahora, la tercera parte es una parte exhortativa, los capítulos 5 y 6. En estos capítulos Pablo enseña cómo debe vivir el ser humano que ha sido libertado por Cristo y amonesta a todos los cristianos a vivir según este espíritu libertador y no según la carne que esclaviza. Pero el tema central, querido, de la epístola a los Gálatas, el tema fundamental de toda la carta es la salvación del ser humano. Tanto la gracia como la paz vienen de Dios a través de Jesucristo, que dio su vida para libertarnos del pecado y de la perversión de este mundo. En contra de los falsos maestros que decían que en el proceso de la salvación la causa era tanto Cristo como la ley, Pablo afirma que no se puede colocar al lado de Cristo ningún elemento competidor. La ley, dice Pablo, no salva. El factor decisivo y definitivo de la salvación es únicamente Cristo. Al hombre solo le resta aceptar y creer que Jesucristo es su único Salvador. Es así como Pablo entiende el proceso de la salvación o de la justificación del hombre. Una especie de diálogo en el que Dios llama a través de la gracia y el hombre responde mediante la fe. Y esa fe no consiste en un puro asentimiento intelectual. No, esa fe lleva consigo un dinamismo interno, el dinamismo del amor. La fe que actúa por medio del amor es la que, según Pablo, nos convierte en hombres nuevos y libres a imagen de Jesucristo y capaces de superar el pecado y la muerte. El mensaje de esta carta resiste al tiempo y se mantiene siempre actual porque con mucha frecuencia la vida cristiana, mira, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, está amenazada de caer en el legalismo. ¿Qué es el legalismo? La idea absurda de que alguna cosa buena o mala que hagas o que no hagas te va a ganar un punto, por pequeño que sea, para la salvación o la perdición. Este es un terreno peligroso. Pablo en la carta a los Gálatas no dice que el cristiano debe vivir como le da la gana, no, pero afirma
continuamente que lo que haga no le garantiza absolutamente la salvación. Primero, Pablo gasta 4 de los 6 capítulos para afirmar que solo Cristo salva y que la observancia de la ley o de los reglamentos de la iglesia no tienen nada que hacer en el proceso de la salvación. Ahora, después él gasta los otros 2 capítulos finales de la epístola para mostrar cómo viven las personas que han sido redimidas por la gracia maravillosa de Jesucristo. Y ahí viene la ley como un resultado de una vida transformada por Cristo. Sabes, querido, esto me llevó años para entender. Cuando yo era joven, me preguntaba qué sucede conmigo. ¿Por qué cuanto más me esfuerzo para andar en los caminos del Señor, más ganas siento de andar en los caminos del mal? No que yo fuese un desalmado, no. Yo era un buen muchacho, inclusive era un pastor. Estoy hablando de los primeros años de mi ministerio. Pero traía conmigo la terrible tendencia de cumplir, de guardar, de seguir, de obedecer, sin haber pasado por la maravillosa experiencia de un encuentro personal con Cristo. ¿Sabes, querido? A los que hemos nacido y crecido en la iglesia, nos resulta más difícil tener un encuentro personal con Cristo. Tal vez por eso a Pedro le fue más difícil entender las maravillas del Evangelio. Y tal vez por esa misma razón a Pablo, que se convirtió ya adulto, le resultó más fácil tener un encuentro personal con Cristo. La angustia que yo personalmente viví durante mis años juveniles, la desesperación de tratar de portarme bien sin lograrlo, me ayudaron a encontrar en Jesús mi único refugio. Y entonces entendí que la salvación no es la recompensa que recibo por lo que hago, por lo que no hago. La salvación es un regalo de amor que Jesús me ofrece. Y no solo a mí, a todos los desvalidos, aquellos que están cansados de luchar, que un día entienden su impotencia, su incapacidad y reciben a Jesús como su única garantía de salvación. Mira, vacía, hueca, y de repente un día te encuentras con Cristo. Y basta un segundo para que reconozcas que no eres nada, que eres polvo. Para que reconozcas que no sirves, no puedes. Y clames a Dios y entonces Él viene y te dice: hijo, tus pecados te son perdonados y a partir de hoy estás salvo. ¿Cómo salvo? No hice nada, no necesitas hacer nada, porque Cristo lo hizo todo. Y la ley, calma. La ley, el cumplimiento de la ley, la obediencia a la ley es el resultado de una vida salvada por Cristo. Pero los gálatas no entendían eso. Quiere decir, los judíos que habían viajado de Jerusalén para Galacia llevando estas enseñanzas falsas, les habían enseñado a los gálatas que para salvarse hay que guardar, hay que obedecer, hay que... Y Pablo viene y da la impresión que está contra la ley, pero no, lo que él está es enfatizando el hecho de que para salvarte no tienes que hacer nada a no ser confiar en Jesucristo. Pero es este tema que vamos a desarrollar a lo largo del trimestre. Que Dios te bendiga.